Juan Hernández de Yaro Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Y sí, del tema. Preguntarle, este informe que acaban de dar precisamente estos programas sociales, no sé si nos pueden precisar cuánto es lo que se ha abatido la pobreza, y son varios tipos de pobreza. Pobreza médica, que fue lo que dejó los gobiernos neoliberales, pobreza educativa, pobreza pues en justicia social y pues vaya, creo que aquí hubo de todo tipo de pobrezas, pero realmente con la llegada de la 4T, ¿cuánto es lo que se ha abatido? ¿Cuántos mexicanos han salido de la pobreza? Y bueno, ¿cuál es la meta de reducir, de ir reduciendo más esta brecha? El último reporte del Banco Mundial informa que en México, en el periodo del presidente López Obrador, sin contar el 2024, la pobreza disminuyó en 9.5 millones de personas. Es la disminución de la pobreza más grande de los últimos 40 años. Es por los programas de bienestar y también por el aumento del salario mínimo y todas las reformas laborales que se hicieron en el periodo del presidente López Obrador. El objetivo, evidentemente, al aumentar el número de programas, que son estos 3 programas de los que hemos hablado varias veces, el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, que hoy ya más de 1 millón de mujeres de 63 y 64 lo tienen, y en agosto se abre la inscripción para 60, 61 y 62, el programa de becas, que este año todos los estudiantes de secundaria pública tienen beca, son adicionales a los que ya existía de la beca Benito Juárez, más de 3 millones de estudiantes más que están recibiendo este apoyo, y el programa Salud Casa por Casa. En el caso de las becas, el próximo año vamos a todos los niños y niñas de primaria y preescolar. Y el tercer programa es Salud Casa por Casa, que el día de ayer en Baja California Sur ya dimos el banderazo formal de salida con todos los servidores de la salud, servidoras de la salud, que van a estar visitando casa por casa con su equipo para poder hacer pues lo que yo llamo el programa preventivo y de atención preventiva a la salud, pues más ambicioso que haya habido, por supuesto, en la historia de México, pero también pues de los más ambiciosos del mundo, porque más de 13 millones de personas van a tener un expediente médico, van a poder ser atendidos de manera preventiva, y el objetivo es atender principalmente las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que eviten pues que se llegue a condiciones de mayor deterioro de la salud. Estos 3 programas pues aumentan la atención de los programas de bienestar. En 2024 se hizo la encuesta ingreso-gasto de los hogares por parte del INEGI, y que es la base de donde viene la evaluación de la salud. Ahora el Coneval va a ser parte del INEGI por la reforma constitucional, y probablemente los resultados de pobreza estén entre julio y agosto de este año para evaluar hasta el 2024, es decir, los nuevos programas no estarían incluidos, y se hace cada 2 años la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, y evidentemente pensamos que en el 2026 pues va a ser todavía menor el número de personas en pobreza. Ahora, hay que decir que en el último reporte de Coneval se decía que había menos personas que en años anteriores recibiendo atención a la salud. El problema ahí fue la manera en que se hizo la pregunta, porque la pregunta decía, ¿tienes INSABI o no? Y el INSABI era un mecanismo pues de administración de los recursos, no de proveer salud en los centros de salud y los hospitales. Ahora, pues en la nueva encuesta del 2024 será distinto, y en la del 26, pues obviamente será vinculada al IMSS Bienestar, que ya estará pues mucho más consolidado incluso de lo que está ahora. Muchas gracias. En otro tema, pues usted lo mencionó hace un momento al inicio de esta conferencia matutina, esta conferencia del pueblo.
de este lamentable accidente del buque, preguntarle su punto de vista sobre no sé cómo calificarlo, pero estos ataques que han estado haciendo grupos, personajes de oposición, criticando a la Marina, criticando al gobierno, criticando, o sea, aprovechando esta situación incluso hasta para señalar que puede haber un conflicto diplomático por en este caso, por el daño que se le causó al puente de Brooklyn. Su reflexión sobre esto, su reflexión en el sentido de que aprovechan incluso hasta para sacar el tema del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, perdón, de la elección del Poder Judicial. Sus impresiones, por favor. Primero es importante informar. El buque Escuela Cuauhtémoc pues es un buque de enseñanza muy importante para todos los cadetes de la Marina. Se están haciendo las investigaciones de por qué ocurrió pues este choque con el puente. ¿Quién hace las investigaciones? Por supuesto, en una parte pues la Secretaría de Marina con sus propios elementos, pero en los Estados Unidos quien hace la investigación es la Agencia Nacional de Transporte de los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer la investigación y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación, para ver exactamente cuál fue la causa, si fue una causa mecánica, si fueron los remolques, si fue un error humano. Eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo. La Marina ya tiene sus propias hipótesis, pero pues vamos a esperar a que se haga esta investigación. Yo quiero agradecer en particular al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, lo hice en mis redes sociales. Desde el primer minuto tuvo la tripulación todo el apoyo, fueron llevados a los hospitales. En el hospital fallecieron estos dos jóvenes, una mujer y un hombre, y todos los heridos recibieron atención. Hay dos jóvenes que todavía siguen en atención allá y los demás ya regresaron a nuestro país. Entonces es importante que haya esta información y se va a estar dando la información de manera muy transparente. El buque tiene que ser reparado y hay un seguro que cubre estas situaciones y va a ser pagado a través de este seguro y probablemente sea en un astillero del propio puerto de Nueva York. Ahora, hay un video que circuló de unas personas que subieron al buque horas antes o un día antes y que hablaban de la elección al Poder Judicial. Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población. Es algo que se hace normalmente. Llega a un puerto, se abre para que quien desee, personas que viven en Nueva York y obviamente pues muchos paisanos y paisanas saben que llega el buque Cuauhtémoc y van y lo visitan para ver cómo es y se les da explicaciones de cómo es. Entonces, en esa apertura de los visitantes, pues hubo algunas personas que filmaron un video. Evidentemente eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina, sino sencillamente los visitantes filmaron un video, que es importante que se conozca porque hasta el expresidente Calderón ya andaba tuiteando sobre el tema. Eso como información. Ahora, ¿cómo catalogo yo este ataque que recibió pues la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad. Sobre todo cuando dos jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento, porque la Marina Armada de México es una institución gloriosa del Estado mexicano. Es increíble lo que hacen. Cuidan la seguridad de las costas, cuidan nuestra seguridad, participan en acciones cuando hay huracanes, en apoyo a la población, tienen su plan Marina. Es una institución muy reconocida por nuestro pueblo. Y también ahora construyen trenes también, el tren interoceánico, también es parte de este trabajo que hace la Secretaría de Marina.
Entonces tiene todo nuestro reconocimiento y el reconocimiento del pueblo de México. Les voy a poner en contraposición unos videos que encontré ayer que le pedí a Paulina que pasara, de nuestros paisanos allá. Fíjense lo que es la solidaridad del pueblo frente a la mezquindad de algunos. Paisanos y paisanas que al enterarse de esta situación, que fue pues muy viral obviamente por la característica del accidente, cómo despiden a la tripulación. Es ese y después otro de cómo pusieron flores en el puerto para los dos jóvenes fallecidos en este lamentable accidente. Adelante. México. Esos son los tripulantes del barco que tuvieron alguna lesión o no y que fueron despedidos para ir al aeropuerto. Estos chicos estaban en sus prácticas, muchos ya era su último año de escuela, estaban haciendo prácticas como, la mayoría de ellos estaban estudiando ingeniería en navegación y era parte de su estudio. Pero miren la solidaridad, el apoyo, el cariño. Ellos ya estaban cursando su último Los paisanos año. son… Y bueno, lamentablemente… Pon el otro si quieres, para que es también muy emotivo. Piden a los dos marineros mexicanos que perdieron la vida del accidente del buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, en Brooklyn, Nueva York. Vean la diferencia entre la solidaridad, el apoyo, el cariño y la mezquindad de algunos que en las redes sociales aprovecharon esto para hablar mal de la Marina. Y nuestro apoyo siempre y agradecimiento al almirante Morales y a toda la Marina Armada de México. Y a los jóvenes, pues nuestro cariño, a sus familias, a las familias de los jóvenes que perdieron la vida, y a quienes iban en el buque, pues nuestro cariño y mucho ánimo y apoyo, siempre. ¿Cómo se les está apoyando ahorita a los heridos? ¿Y cuánto todo el apoyo que reciben por parte de la Marina. La Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo ahí el embajador Moctezuma, el cónsul de Nueva York, bueno, está hoy no, en ese momento no tiene cónsul, pero el cónsul que está en funciones, digamos en sustitución, que ocupa el lugar como encargado, estuvo el embajador y todo el tiempo el canciller y todo su equipo apoyando a la Secretaría de Marina en todo lo que se requiriera. Entonces en ningún momento se les dejó solo como llegaron a advertirlo algunos. Bueno, no, y hubo información desde el primer momento por parte de la Secretaría de Marina y va a seguir habiendo información y es una gran institución la Marina y tiene todo el apoyo que requieran los familiares. Gracias. Bueno, y siguiendo con temas, es curioso cómo este tipo de situaciones ha venido aflorando cosas negativas del ser humano, y me refiero a cosas negativas porque, en estos días están saliendo personajes, conductoras de televisión como Pati Chapoy, usando sus redes sociales, empresarios como Ricardo Salinas, el expresidente Vicente Fox, quienes ahora llaman a no votar, y también algunos, en este caso algunos intelectuales orgánicos o de la derecha, llaman a no votar por a la gente que no participe en esta elección de jueces, ministros y magistrados. Igual voy a preguntarle su reflexión sobre pues ya estamos a unos cuantos días de que se haga la elección, de que el pueblo de México elija a sus jueces, pero estos personajes
dicen, no porque es una farsa, no porque el Morena quiere controlar al Poder Judicial. También su reflexión sobre esto. Yo creo que ayer en el evento que tuvimos, en la asamblea que tuvimos en La Paz, Baja California Sur, decía que hay que ubicar por qué fue la reforma al Poder Judicial, porque parece que es una ocurrencia que salió de la nada. Y no, la reforma al Poder Judicial se estuvo difundiendo durante todo el periodo electoral y la gente decidió darle el apoyo a nuestro movimiento para que hubiera mayoría calificada, para que hubiera, entre otras reformas profundas de nuestro país como parte de la transformación, la elección democrática del pueblo de México de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué se da esto? Pues porque hoy tenemos un poder judicial que, primero, mucha corrupción, nepotismo reconocido por la propia presidenta de la Corte en un informe que dio. Tercero, la Corte durante todo el periodo del presidente López Obrador decidida a actuar fuera de sus facultades legislando. Es decir, leyes que aprobaba el Congreso, leyes que echaba atrás la Corte sin fundamento, según esto, por procedimientos, por problemas de procedimiento. Recuerden la reforma al sector eléctrico para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, fue echada para atrás, entre muchas otras. Cuarto, la liberación de delincuentes. Recientemente hubo otras liberaciones. Entonces, por un lado piden Estado de Derecho, estos adversarios políticos, hablan, se llenan la boca de decir que haya derecho, que haya Estado de Derecho en el país. Pero no dicen nada cuando el Poder Judicial ampara delincuentes, libera delincuentes, o cuando no resuelven problemas de pago de impuestos, que es evidente que se deben pagar y que se almacenan en los cajones por muchos años. Ahí no se dice nada. Entonces, ¿por qué surge la reforma al Poder Judicial? Pues porque el Poder Judicial está mal. Hay mucha corrupción, porque la justicia no es pareja, porque quien tiene dinero tiene justicia y quien no tiene dinero no tiene acceso a la justicia, porque decidieron actuar en contra del Poder Legislativo y porque liberan delincuentes y no hay sanción a ningún juez, porque el Consejo de la Judicatura está dirigido por la presidenta de la Corte. Entonces, por eso viene la reforma al Poder Judicial, para que haya acceso a la justicia. ¿Qué podría haber habido en contraposición a eso? ¿Cómo se elegían antes de la reforma al Poder Judicial las y los ministros de la Corte? A propuesta del presidente o de la presidenta. La última vez que el presidente López Obrador eligió un ministro de la Corte, envió su propuesta, fue rechazada por no tener las 2/3 partes. La volvió a enviar, fue rechazada. ¿Quién nombró? El presidente. ¿Qué propone el presidente? Y nosotros, en acuerdo, no con el presidente de la República, sino con esa reforma, decidimos que eligiera el pueblo, que no fuera el presidente de la República. Dicho de otra manera, la presidenta está renunciando a su derecho a poner a los ministros. Es decir, si nosotros no hubiéramos empujado la reforma, ¿quién hubiera decidido los próximos ministros y ministras?
la presidenta. Pues en mi caso renuncio a esa atribución que me daba la Constitución para que elija a quién, el pueblo. ¿Cómo pueden decir que es mejor que elija la presidenta con la que no están de acuerdo? Pues imagínense su contradicción. A que elija el pueblo, una elección democrática. Pero además dicen que eso es autoritarismo y que ahora Morena va a tomar el control de la Corte. Es la decisión del pueblo, por quien vote el pueblo. Por eso decimos que México va a ser un país más democrático el 1 de junio. Hay algunos que no les gusta esto, porque quieren ¿qué querían? Que siguiera decidiendo pues un grupo, como era antes en el periodo neoliberal. Pero no, en 2018 cambió México. ¿Para qué? Para que gobierne el pueblo, para que haya democracia, que quiere decir el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es una frase, por cierto, de Abraham Lincoln. Entonces, pues no. Ahora, llaman a no votar y creen que su campaña de no votar va a tener impulso asidero en el pueblo. No. La gente va a ir a votar libremente y nos corresponde a todas y todos los ciudadanos ejercer nuestros derechos ese día. 1 de junio, elecciones para elegir al Poder Judicial en nuestro país. Hay que ir a votar para mostrar que en México, ¿quién manda? El pueblo. ¿Usted se siente presionada de que grupos no quieran que usted concluya precisamente este esfuerzo que hizo el presidente de quitar un poder podrido como es el Poder Judicial? Presionada, ¿no? Hay una campaña, eso sí, en contra de la presidenta, en contra del gobierno, en contra de nuestro movimiento, pues porque ya faltan 15 días, 14 días para la elección. Entonces va a haber esta campaña, estos 14 días van a seguir y seguir y seguir y seguir, y probablemente después de la elección también, antes y después. ¿Qué hacemos nosotros? Estar cerca del pueblo, cerca, siempre, siempre, siempre. Fue lo que nos comprometimos, es nuestro mandato y no lo vamos a traicionar, jamás, porque nosotros llegamos por un movimiento social de muchos años, muy amplio, muy amplio, de todos los sectores sociales, harto de la corrupción, de los privilegios, de la antidemocracia, porque no se nos olvide que hubo en el periodo moderno 3 fraudes electorales, el del 88, el del 2006 y el del 2012. Entonces, ¿cuál democracia? ¿La compradera de votos del 2012? ¿O el haya sido como haya sido del 2006? No, eso no es democracia. Democracia es que el pueblo decida. Y va a decidir el 1 de junio. Y nos da mucho gusto, estamos muy contentos. Yo estoy contenta, porque va a ser una participación amplia y libre, en donde la gente va a decidir por quién quiere que sea parte del Poder Judicial. Inédita. Y contenta también porque hay mucha unidad entre el gobierno y el pueblo. Las giras que hacemos los fines de semana es la verdad muy bonito. Y es lo mismo de los videos de nuestros paisanos. En el pueblo de México hay otra mística, otro de estos sectores que, entre otras cosas, tienen mucho odio, mucho odio. Ya, que hagan yoga. Y finalmente, a petición popular,
¿A qué hora usted va a recibir a los embajadores en Palacio Nacional? ¿Qué dices? ¿A qué países ya están Ay, confirmados? a ver si me pasan los países, es a las 12:30, vamos a recibir. Y entre ellos al embajador de los Estados Unidos. Él más o menos a qué hora va a recibir a Johnson. A ver si me pasan la lista, por favor. Ahorita se los que digo. por cierto ha estado muy activo desde que llegó a México. Hubo una cena con un ultraderechista y bueno, también saber su opinión sobre este punto y gracias. Sería todo. Ya lo vamos a recibir el día de hoy, ya platicaremos con él. Buena relación queremos siempre buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, ayer pasó en una de las comisiones del Senado el tema de los impuestos a las remesas, entre muchas otras cosas. Repito, no es solo a México, es a todos los países del mundo. Y esta misma semana el embajador tiene reuniones para hablar con congresistas. También hay muchas organizaciones de connacionales que están del otro lado de la frontera, que están llamando a los congresistas a que no se aplique este impuesto, que es injusto. Vamos a seguir pues tratando de convencer a los congresistas de que no es algo bueno. Afecta a México, pero afecta también a los Estados Unidos. Y lo que queremos pues es la mejor relación posible y que las familias que reciben sus remesas aquí pues la reciban completa, que no haya esta disminución y que se respete el convenio que se firmó hace algunos años entre México y Estados Unidos. Bueno, vamos por acá en la esquina. De La Hoguera. Un poco sobre el tema del buque, Presidenta, de los cadetes marinos que regresaron anoche. ¿Ellos ya no necesitan atención médica, ninguno de ellos? Va a estar atenta la Secretaría de Marina por toda la atención que requieran. No tienen, digamos, algún problema mayor, pero van a recibir toda la atención que requieran, como siempre lo hace la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina también dará un informe acerca de estas hipótesis que usted mencionaba que tienen de qué pudo haber pasado. Pues son informes internos, hasta que no haya pues toda la revisión del barco, si hubo una falla mecánica, qué pasó con los remolques, todo lo que ocurre en una situación así, pues tiene que haber una revisión completa para poder tener pues cuál es la causa de lo que ocurrió. Entonces se daría después de que del informe, digamos, esta institución de Estados Unidos. Sí, tiene que ser así. Sí. Ok, Presidenta, muchas gracias. Pueden mencionar en sus propios informes, pero se están siguiendo todos los protocolos, porque hay protocolos para estos casos. Pero no será público, entonces. No, en principio no. Acerca de las remesas que mencionaba hace un momento, usted la semana pasada nos comentaba que llamaría a una movilización en caso de ser necesario. ¿Cómo sería esta? ¿Sería aquí en México, en Estados Unidos? Vamos a esperar esta semana. Ok, gracias, Presidenta. En otro tema, quería preguntarle, Presidenta, ¿qué tan cierta es esta información que salió acerca de que usted prepara una iniciativa para reformar un poco las fiscalías y usted, bueno, el gobierno federal en este caso pudiera designar el titular de la Fiscalía General de la República y los gobernadores de los estados? No hay ninguna iniciativa. Por cierto, es increíble la cantidad de noticias falsas que hay en las redes sociales. Ahí sí hay que seguir pues informándose bien, porque la verdad es que es impresionante la cantidad. En las redes sociales también de muchos comentócratas, pero particularmente en las redes sociales. No hay ninguna iniciativa. ¿Continuará así entonces? Sí, como dije, hay que pasar la reforma al Poder Judicial y en un tiempo, pues si es necesario, discutir qué necesitamos hacer en las fiscalías, pero por el momento no está planteada ninguna reforma. Okay. En otro tema, Presidenta, ¿qué información tiene acerca de estos colaboradores de la Embajada de Estados Unidos que fueron asesinados en Tlaquepaque?
Es que ya informó la Embajada de los Estados Unidos, a ver si pones el boletín de los Estados Unidos. Hace 2 días salió esta información. Sí hubo personas que perdieron la vida en esta situación, sí hubo disparos, pero no son agentes de los Estados Unidos. Lo informó la propia embajada. Y el propio gobierno de Jalisco también lo informó. No sé si lo tienen ahí. ¿Lo están buscando? A ver si lo encuentran, por favor. Adelante. En otro tema, Presidenta, este fin de semana también destituyeron al presidente estatal de Morena en Guerrero, presuntamente porque se está dando una vida de lujos. Bueno, eso argumenta el Consejo Estatal por el motivo por cual lo destituyó, y que esto contraviene obviamente lo que recién aprobó el Consejo Nacional, que es de mantener la austeridad y también de no adelantarse a las campañas políticas, electorales, porque también lo acusan de estar poniendo su imagen en muchas bardas, o estarse promoviendo básicamente. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Tiene que atenderlo Morena, ¿no? Ahora, lo que sí es que dentro de Morena pues hay un estatuto, como en todos los partidos políticos, y es la Comisión de Honestidad y Justicia quien tiene que determinar pues cualquier acto en contra de Morena o violación a sus estatutos o lo que sea. Pero pues lo tiene que atender Morena, ¿no? ¿Usted no ve bien que esto ocurra? No, es un asunto de Morena, ¿no? Finalmente, Presidenta, usted ayer mencionaba que en la elección del Poder Judicial va a participar millones y millones de personas. ¿Usted tiene un aproximado de cuántos ciudadanos van a salir a votar este 1 de junio? No tengo un aproximado, pero van a votar más que los del Senado, eso sí. El gobierno o su gobierno no ha mandado a hacer, digamos, una encuesta que diga más o menos cuánto va a ser la participación. Las encuestas, incluso hay encuestas públicas, la mitad de la gente dice que va a ir a votar en las encuestas, pero bueno, hay que esperar a ver cuál es la votación. Entonces, mejor que elija el pueblo a que elija unos cuantos, o la presidenta. Gracias, Presidenta. Ahí está dice, tenemos conocimiento de informes sobre un ataque armado en Tlaquepaque, Jalisco. Nos preocupa profundamente cualquier acto de violencia y expresamos nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias. Cabe mencionar que actualmente las víctimas no eran empleados de la misión diplomática de los Estados Unidos en México. Debido a la investigación en curso, no podemos proporcionar más detalles en este momento. Remitimos sus consultas a las autoridades mexicanas. Vocera del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Buen día, Presidenta. Daniela Caballero, de Poder México y Global Energy. El robo y contrabando de combustible, o también conocido como huachicol, sigue representando un desafío grave para el país. Se tiene conocimiento de operaciones ilegales no solo en ductos, sino también en puertos y aduanas, y algunas veces con la presunta participación o permisividad de funcionarios de Pemex y otras instituciones del Estado. En este contexto, ¿qué acciones concretas se están implementando para combatir este delito de manera efectiva? Bueno, tu última parte de la pregunta, ¿cómo fue? Ok, que en este contexto, digamos, ¿qué acciones concretas se están implementando? Es que dice que hay funcionarios del Estado. Que presuntamente, por lo que pues hemos visto, hay funcionarios. Pues sí, pero primero hay que no, por eso digo presuntamente, sí. No los estoy… Estamos haciendo 2 temas. Obviamente, pues la Fiscalía tiene la parte que le corresponde y es autónoma y hace sus propias investigaciones. Pero se está trabajando en 2 vías y es importante que se conozca, y en su momento ya se dará toda la información. La primera tiene que ver con los asuntos administrativos. Las nuevas leyes de Pemex y que tienen que ver con todo el sector petrolero permiten que haya
lo que se llama trazabilidad, que en el pasado estaba dividido desde la reforma del 2013, no con el presidente López Obrador, sino que se viene cargando desde la reforma energética del 2013, estaba separada en instituciones la vigilancia que tiene que ver con el transporte de petróleo o hidrocarburos, gasolina o diésel. Entonces, con las reformas, ahora se está haciendo la trazabilidad. Por ejemplo, la importación de combustible, que lo puede hacer Pemex o lo pueden hacer privados. ¿Cuál debe ser la trazabilidad? ¿A qué puerto deben llegar? ¿Por qué no deben llegar a todos los puertos? ¿Dónde hay puertos que tienen ductos? ¿Qué es la normatividad que tiene que ser establecida? ¿Cómo debe venir sellado desde Estados Unidos hasta la entrada a la aduana en México, sea por puertos o sea por tierra? De ahí, ¿quién es el importador? El importador, ¿a quién se lo vende para su almacenamiento? De ese almacenamiento, ¿cómo se distribuye a las estaciones de servicio o de manera directa a las flotillas que deben de tener un permiso de la Secretaría de Energía? Esa trazabilidad estaba dividida en varias instituciones. Ahora la concentra la Secretaría de Energía y se está haciendo, o más bien ya existe una plataforma que permita poder hacer se llama trazabilidad porque ya se sabe en qué puntos, y algunas otras normatividades que se están planteando para evitar fugas o huachicol o algún otro esquema ilegal de entrada y venta de combustible. Eso por un lado. Segundo, hay una mesa de trabajo conjunta entre Profeco, la agencia ASEA, que es Agencia de Seguridad Ambiental, que tiene también atribuciones, entre la propia Secretaría de Energía, Pemex, el área de logística y algunas otras instituciones que en caso de que encuentren que haya un problema, de inmediato se atiende y tienen reuniones semanales, digamos, para la parte administrativa. Y por otro lado, aduanas junto con Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, que muchos de los directores de aduanas son de Defensa y de Marina, y el nuevo director de aduanas pues está teniendo junto con esta Secretaría de Energía y este grupo, pues una trazabilidad mayor, evitando pues cualquier permiso ilegal que pueda venir de importación de combustible, dándole mucho más seguimiento y mucho más control. Eso por la parte administrativa. Por la parte de investigación, ya que tiene que ver con delito penal, tanto desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el área de inteligencia, como las áreas de inteligencia de Marina, de Sedena, junto con la Fiscalía, pues están haciendo todas las investigaciones para poder pues hacer las detenciones. En este periodo pues se han inhabilitado buques en donde llegó a entrar combustible ilegal, predios en donde había almacenaje ilegal de combustible y también pues lo que se conoce como el huachicol directo de los ductos, que es la perforación de ductos para la gasolina o el diésel. Entonces, todo esto se está trabajando bien, hay un grupo de trabajo y en el momento que pues sea prudente ya por las investigaciones dar toda la información, se dará toda la información y también se trabaja, hay que decir, en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos en algunos temas que tienen que ver con lo binacional. Salió que si hay petróleo crudo que va para allá, se refina allá y luego entra como gasolina de manera ilegal, o petróleo crudo de allá que se refina y entra de manera ilegal, pues tiene que haber comunicación y coordinación para la investigación. Presidenta, ¿podría precisarnos en este caso, digamos, cuál de las autoridades, el gobierno federal, los gobiernos estatales o la Secretaría de Seguridad está tomando hoy justamente la mayor responsabilidad en frenar? Es la coordinación. Okay. Secretaría de Energía coordina toda la parte administrativa porque ellos tienen la atribución de esta nueva forma de trazabilidad, las nuevas plataformas, y tienen todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad, de Pemex y de todas las instituciones. Y obviamente pues la Fiscalía hace su parte en la investigación y Secretaría de Seguridad
ciudadana junto con elementos de las Fuerzas Armadas que ayudan a la vigilancia permanente. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Diario del Istmo de Imagen de Veracruz. Presidenta, a finales de abril, autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas inspeccionaron la nueva aduana marítima de Veracruz, un proyecto estratégico para modernizar el puerto con tecnología de punta que es esperado por empresarios de la comunidad portuaria. ¿Qué reporte puede compartir sobre el porcentaje de avance actual de la obra? Y también queremos aprovechar para hacerle la petición de realizar un recorrido en el lugar, ya que existe interés periodístico de nuestra parte y por la importancia que tiene este proyecto para Veracruz. Fui a Veracruz antes de que iniciara el periodo electoral, fuimos a visitar el puerto, va muy avanzada la obra. El porcentaje, si quieren que nos informe la Secretaría de Marina, además de algunas otras obras que se van a hacer para ampliar el puerto de Veracruz. ¿Y tiene planeado regresar? Sí, pues tiene que pasar la elección porque en este momento pues no podemos hacer nada que parezca. Recuerden que en Veracruz y en Durango hay elección no solamente al Poder Judicial, sino a presidentes municipales. Entonces, por esa razón no podemos asistir. Si fuera solo la del Poder Judicial no habría problema. Pero como tienen su elección local, pues hay que cuidar el tema de cualquier promoción y pues sí, terminando ya la elección, ya regresaremos a Veracruz. Estoy por cerrar la segunda gira por todo el país. Me quedan 3 estados, queda Jalisco, San Luis Potosí y Sinaloa, que vamos a ir este fin de semana que viene. Muy bien, presidenta. Y en otro tema, Tejistepec, municipio clave para el corredor interoceánico, sufre alta inseguridad por grupos delictivos presuntamente infiltrados en organizaciones campesinas que disputan predios y proyectos ambientales como la remediación de la laguna y han cometido crímenes a políticos. Recientemente, usted se acuerda de la candidata a la alcaldía, ¿no?, Yesenia Lara. En este caso la pregunta sería, ¿planea la presidencia o las autoridades federales implementar operativos especiales en los polos de desarrollo para frenar este tipo de actos de violencia y proteger las inversiones? Nosotros protegemos a la ciudadanía, primero que nada, y ahí pues también evidentemente se protege cualquier inversión. Si quieren, mañana viene el Gabinete de Seguridad y ya podemos hablar un poco más de el apoyo que se está dando a Veracruz. Muchas gracias. Adelante. A ver, vamos aquí y luego acá. Ya son las 9. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Este fin de semana, cientos de ciudadanos se reunieron para exigir a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, someterse a la revocación de mandato o dejar el cargo luego de estos señalamientos pues de presunta corrupción. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a estos ciudadanos? Y en este mismo tenor… Hicieron una carne asada, ¿no? Sí. Sí, habría que ver quién fue por la carne asada y quién fue por… No, nuestro apoyo a Marina del Pilar. Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República. ¿Todavía no hay información de parte de Estados Unidos por la… No hay ninguna información en la Fiscalía General de la República que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar. Entonces, ella hace buen trabajo, la quiere mucho la gente. Lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California. Y pues claro, ahí ella informó que le fue retirada la visa. La Embajada de Estados Unidos dice que es una información privada, que no se puede dar más información. Y hasta ahí no hay nada más. Entonces ella está haciendo su trabajo en Baja California y qué bueno, de todas maneras, que quien no esté de acuerdo pues que se manifieste. Somos un país libre, todos se pueden manifestar en contra de algo,
no, aquí no hay represión. Y justamente en este tenor, presenta la semana pasada la agencia independiente ProPublica dio a conocer que Estados Unidos analiza imponer sanciones a integrantes pues de la política mexicana, a los que supuestamente identifica con nexos con el narcotráfico. En ese sentido, preguntar cuál es su postura ante esta insistencia de parte de Estados Unidos. ¿De quién fue el reportaje? ProPublica. No, pero ¿quién es el reportero? Tim Golden. Ah, ¿cuál fue el último reportaje de este periodista? ¿El previo? No. El reportaje que hizo. Diciendo que había nexos del presidente López Obrador en el 2006, sin ninguna prueba. Entonces, primero, pues, que se tome de quien viene, porque ya tiene historia de dar información sin fuentes. Eso es número uno. Número dos, ¿cuáles son los procedimientos? Porque hay este rumor, ¿no?, de que le están quitando las visas a gobernadores. Y ¿cuáles son los procedimientos en caso de que Estados Unidos tuviera alguna información contra cualquier persona, sea funcionario público o no? Tiene que informar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República. Nosotros no vamos a proteger a nadie que tenga, donde haya pruebas de que está vinculado con la delincuencia o que haya cometido un acto de corrupción, ¿no? Siempre y cuando haya pruebas. Recuerden el caso del general Cienfuegos, que fue detenido por una agencia de los Estados Unidos en los Estados Unidos, y cuando se pidió la información por parte de la Fiscalía no había nada. Esa fue la razón por la que regresó el general Cienfuegos y no había nada en esa investigación sustentado que pudiera acusarlo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse? Si hay una investigación, si hay pruebas, pues tiene que darse conocimiento a la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía General de la República pues debe revisar esas pruebas. Si es que hubiera alguna circunstancia con alguna persona, cualquiera que fuera ciudadana, ciudadano mexicano, y ya la Fiscalía General de la República, pues si encuentra que hay pruebas contra alguien fehacientes, reales, pues se hace el procedimiento que tenga que hacerse para pedir, si es necesario, una orden de aprehensión. El tema aquí es que lo que hay son rumores. No hay nada que haya recibido la Fiscalía General de la República de información. Entonces, no hay absolutamente nada. Ahora, quieren afectar políticamente, ¿no?, porque lo toman, todos los comentócratas ahí están, híjole, así, parece que les dieron línea, todos igualito, editoriales idénticas, de tema que no hay información. Entonces, nuestra posición siempre va a ser así. Frente a cualquier persona mexicana que Estados Unidos tenga algo, su Departamento de Justicia tiene que comunicarlo a la Fiscalía General de la República, esa es la vía, y la Fiscalía General de la República revisar si hay pruebas en contra de esa persona. Y si es el caso, pues la Fiscalía General de la República tiene que actuar. Repito, nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero pues no así, ¿verdad? En el puro chismerío de que hay quién sabe qué cosas. Pues tiene que haber seriedad de los medios mexicanos que cargan información que no saben ni de dónde viene, seriedad de este medio de ProPublica que diga de dónde viene su información y qué sabe, y no nada más querer sacar una nota afectando a nuestro gobierno, entonces, y a nuestro movimiento. Entonces, si hay algo que se presente la Fiscalía General de la República con pruebas, y actuaría. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando como siempre.
Y lo único que pedimos en la relación con Estados Unidos, pues es respeto, como siempre lo hemos hecho. Respeto a México y respeto a las normas internacionales en estos casos que deberían seguirse. Bien, Presidenta, en otro tema, ¿nos podría compartir algunos detalles de los temas que abordó con el primer ministro de Canadá la semana pasada? Sí, hablamos de la importancia del tratado, de que Canadá y México estamos de acuerdo en que obviamente se mantenga el tratado comercial, en estar también pues obviamente en el comercio entre México y Canadá, que es muy importante, y otros temas. Él manifestó y agradecemos que se van a mantener las visas de trabajo que hoy se tienen con Canadá, que está de acuerdo y que es muy importante que continúen. Y pues lo felicité porque lo había hecho por mis redes sociales, pero no había tenido la oportunidad de felicitarle por el triunfo que tuvieron en su elección. Bien, Presidenta, en otro tema, hace unas semanas se informó sobre la filtración de datos que revelan que dentro de Televisa se realizaban a través de un esquema denominado El Palomar campañas de desinformación, campañas negras o de ataque contra ciertos personajes como Carlos Slim, Carmen Aristegui e incluso el propio expresidente López Obrador. Se mencionan dentro de los señalamientos que supuestamente esta televisora impulsó a Arturo Saldívar para que llegara a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que había personal de Televisa en la nómina de la Corte. Sin embargo, llama la atención que el ministro en retiro, pese a haber dado su postura rechazando precisamente estas acusaciones, no dio, digamos, ninguna declaración para negar o aceptar si había personal de esta empresa cobrando directamente del máximo tribunal. En este sentido, también se dio a conocer que dos personajes que actualmente forman parte del área de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social, Francisco Rullán y Amadeo Díaz Moguel, formaban parte de este mecanismo mediático. Esto se corrobora pues, a través de la nómina pública. Preguntarle entonces, Presidenta, ¿cuál es la postura de su gobierno al respecto? Si este tema pues ha sido tema de conversación con el ministro en retiro y si usted ya aclaró pedirá… él, ¿no? Perdóname. Ya aclaró. Pero, ya aclaró el ministro Saldívar. Sí, él rechaza esas acusaciones, sin pues embargo… ahí está, ya aclaró. Pero usted como presidenta, pues ¿cuál ya es su aclaró punto de el vista? Ministro Saldívar, ya aclaró. ¿El gobierno no tendría que dar información o pedir que se investigara? ¿A quién? En este caso, tomando en cuenta que estos dos funcionarios están dentro de un área de comunicación social. Son dos personas que trabajan en el IMSS, se puede dar la información sobre ellos, pero esta cosa de ¿qué tenemos que decir sobre el ministro Saldívar? Pues que él ya aclaró. Yo me refería específicamente con los dos funcionarios, tomando en cuenta que están pues que se vea cuál es su historia y qué trabajo están haciendo, no tengo problema. Pero sobre el ministro Saldívar, pues él ya aclaró. Y bueno, nada más dos precisiones, Presidenta. Una, saber si hay fecha para que lleguen los cuerpos de estos dos cadetes que fallecieron en Nueva York. Sí, se están siguiendo todos los protocolos y la Secretaría de Marina está dando el apoyo y les podemos informar el arribo de los cuerpos y el apoyo siempre a todos los familiares, nuestro cariño. La lista de los embajadores que la visitarán hoy por la tarde, aquí por está. favor. Gracias. Viene a recibir sus cartas credenciales el embajador de la República Argelina Democrática Popular, de la República Dominicana, de la República de Colombia, de la República Eslovaca y de los Estados Unidos de América. Como a las 12:30 más o menos empezaré a recibirlos. A ver, vamos aquí la última y ya, ahora sí. Mañana lo seguimos, Buenos días, ya son Presidenta. 9:12. Carlos Domínguez de Nación 14. Una precisión sobre el buque Escuela Cuauhtémoc, Presidenta, si ya se podría saber si una vez que se ha reparado el buque continuará en servicio. Sí, fue lo que nos informó el almirante secretario.
Gracias, Presidenta. En redes sociales y grupos de WhatsApp han comenzado a circular supuestas listas y boletas ya rellenadas de la elección judicial que al parecer se estarían dando a operadores políticos para que estos movilicen a sus estructuras en el sentido en el que marca la boleta el próximo 1 de junio. Llama la atención que estas aparecen nombres de candidatos que ni siquiera han hecho campaña y algunos son desconocidos, o sea que pues intentan engañar a la gente. Presidenta, ¿qué opinión le merecen estas listas? ¿Y ya conocía del tema y cuál sería el mensaje a la población en caso de que intenten pedirles que voten en el sentido de estas listas? Libertad, libertad, que la gente sea libre y pues obviamente en estos procesos pues hay quien promueve unos candidatos u otros. Hay hasta personas que han dicho esta es mi lista en las redes sociales, pues es parte de un proceso democrático que dice por quién quieren votar, pero pues libertad a todos los ciudadanos para que elijan. Gracias, Presidenta. Si me permite también una pregunta al Procurador Federal del Consumidor. Procurador, una de las demandas más señaladas de usuarios de aeropuertos y aerolíneas en el país es que se acaben los abusos que una en especial comete pues, casi a diario, Viva Aerobús, en respecto, uno, al cobro de maletas carry-on de no mayor a 10 kilos, al que se tiene derecho, así sea compres el boleto más económico que ofrece esta aerolínea, y dos, el abuso en la sobreventa en los vuelos por parte de la misma, que provocan al usuario molestias, interrupciones en sus agendas y pérdidas incluso económicas, pues la aerolínea en la mayoría de los casos no se hace responsable por estas prácticas y el usuario tiene que pagar ya sea una conexión terrestre a otro aeropuerto, su comida e incluso tener que comprarse otro vuelo en otra aerolínea para evitar llegar tarde a su destino. Preguntarle, Procurador, ¿por qué se sigue permitiendo que esta aerolínea continúe con estas dos prácticas? ¿Y qué sería necesario para acabar con ellas? Quizás una reforma constitucional que prohíba la sobreventa, sobre todo, que es la que más daño genera. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Primero decir que estamos sentados en una mesa permanente con todas las aerolíneas, que además todos los módulos que tiene la Profeco en los aeropuertos atiende a personas consumidoras de esta y de cualquier otra. Recordar que este efecto de la sobreventa está regulado, es decir, está permitido. Ha habido algunos esfuerzos para hacer algunas modificaciones, pero sí decir que estamos permanentemente atendiendo a las personas consumidoras. Con esta aerolínea y con otras dos importantes hemos sostenido reuniones. También ya nos reunimos con Canaero y con IATA, que son las cámaras tanto representantes de las aerolíneas a nivel nacional y de las internacionales. Entonces, hay una comunicación permanente, estamos atendiendo a todas las personas consumidoras. Si quieren, en un rato más le actualizo los números exactos de quejas y de conciliaciones en particular de esta aerolínea, pero sí hay un alto nivel de atención por parte de ellas. Y sí, como usted dice, lo demás sí tendría que hacerse a nivel legislativo, las otras modificaciones. O sea, eso es lo que falta, por eso se permite, porque no hay una ley que lo prohíba, Procurador. No, hay una ley que lo permite, incluso algún porcentaje, y las personas que no son, las personas que son usuarias de servicios aéreos tienen derechos. Y uno de los derechos que tienen es que si no se puede subir a un avión porque llegó tarde o porque hubo más venta, tiene la obligación el proveedor de recolocarlo y de darle una compensación. Eso es lo que nosotros tenemos que vigilar y que garantizar, que estos derechos, los que están establecidos en la ley, se ejerzan o que los puedan ejercer las personas consumidoras. Entonces se tendría que eliminar esta ley que lo permite y una que no lo permita. Se tendría que hacer algún ajuste legislativo, probablemente sí, pero la ley vigente nosotros estamos garantizando todo el tiempo que se cumpla. Gracias. Gracias, Procurador. Presidenta, y ya para concluir mi participación, hoy es el cumpleaños 93 de Elena Poniatowska, una mujer. Ay, sí. Presidenta, ¿alguna reflexión en su honor y cuáles serían los compromisos de su gobierno para honrar su lucha? Bueno, primero que la queremos mucho a Elena. Es no solo una escritora extraordinaria, sino pues una mujer muy comprometida con las luchas sociales y las mejores causas de nuestro país.
Entonces, siempre nuestro amor, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestra admiración a Elena Poniatowska. Gracias, Presidenta. Y además sobre el tema de la sobreventa de vuelos, Presidenta, ¿contemplaría usted quizás presentar una Pues hay que revisarlo por qué está así la ley y si es necesario. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos con humanismo mexicano. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. La educación como un camino para alcanzar una sociedad más justa, digna e igualitaria fue un tema central en las diversas transformaciones de nuestra historia y lo sigue siendo hoy en día para el humanismo mexicano. Por ello, hoy vamos a recordar a Ignacio Ramírez el Nigromante, un político, periodista y profesor liberal quien estaba convencido de que la educación era la base para lograr la libertad de los individuos. Esta premisa suya, por supuesto, guió todos sus proyectos pedagógicos, desde becas, libros de texto gratuitos y escuelas rurales, hasta la defensa de la educación de las mujeres y la enseñanza de las lenguas originarias. Estas iniciativas, que aún hoy nos parecen vanguardistas, en el siglo XIX llegaron a ser catalogadas incluso de utópicas. En la siguiente cápsula de video conoceremos más de los aportes a la educación que hizo Ignacio Ramírez, un liberal y humanista excepcional. En México. Ignacio Ramírez, la conciencia más radical del siglo XIX, fue uno de los primeros defensores de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los trabajadores. Para Ramírez, la educación del pueblo ayudaría a superar la ignorancia, los problemas y las injusticias ancestrales, y sería la base de la felicidad social. La instrucción es necesaria a todos los seres humanos. Enaltece a la mujer y completa al hombre. Sin ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo. Sin ella, la multitud vive en odiosa y perpetua tutela. Y con el nigromante diremos: un pueblo educado es un pueblo libre. Si bien las propuestas del nigromante no lograron sobrevivir en su momento, hoy son un importante antecedente histórico de la escuela crítica, humanista y libertaria que guía los destinos de nuestra nación. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.